Somos estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Facultad Ciencias Sociales, Escuela Ciencias Psicológicas, de la clase de Psicofisiología 1. Los integrantes somos Lisbeth Castro, Dani Amador, Olga Pérez y Dora Velázquez. El tema de este video es el nivel tisular de organización de nuestro cuerpo humano. Iniciaremos con los tejidos. Los tejidos es un grupo de células similares que suelen tener un origen embrionario común y funcionan en conjunto para realizar actividades. Características específicas de los tejidos dependen de factores como la naturaleza del medio extracelular que rodea a las células y las conexiones entre las células que componen el tejido. Los tejidos pueden ser de consistencia sólida, como los huesos, semisólida, como la grasa, o líquida, que es la sangre. Además, varían considerablemente de acuerdo con los tipos de células que los componen, su disposición y las fibras presentes. El tejido epitelial. Este reviste la superficie del cuerpo y tapiza los órganos huecos, cavidades y los conductos. También da origen a las glándulas. El segundo es el tejido conectivo. Protege y da soporte al cuerpo y sus órganos. Varios tipos de tejido conectivo mantienen los órganos unidos, almacenan energía y otorgan inmunidad contra microorganismos patógenos. El tejido muscular genera la fuerza física necesaria para movilizar las estructuras corporales. El tejido nervioso detecta cambios en una gran variedad de situaciones dentro y fuera del cuerpo y responde generando potenciales de acción como los impulsos nerviosos que contribuyen a mantener la homeostasis. Varias uniones celulares. Y diremos que las uniones celulares, la mayoría de las células epiteliales y algunas células musculares y nerviosas están estrechamente asociadas en unidades funcionales. Las uniones celulares son puntos de contacto entre las membranas plasmáticas de las células. Aquí se consideran los 5 tipos de uniones intercelulares más importantes: uniones estrechas, uniones adherentes, uniones de desmosomas, hemidesmosomas y uniones en hendidura. Hablaremos de uniones estrechas. Son una especie de red de proteínas transmembranas que funcionan las caras laterales de las membranas plasmáticas celulares adyacentes. Las células del tejido epitelial que tapizan el estómago, el intestino y la vejiga tienen uniones estrechas para retardar el paso intercelular de sustancias e impedir la pérdida del contenido de estos órganos hacia la sangre o los tejidos circundantes. Uniones de adherencia. Las uniones de adherencia o intermedias contienen la placa, una densa capa de proteínas en el interior de la membrana plasmática que se une a proteínas de membrana y a microfilamentos de citoesqueleto. Son en realidad unas glucoproteínas transmembranas llamadas caderinas, las que unen las células. Cada caderina se inserta en la placa desde el lado opuesto de la membrana plasmática. Atraviesa parcialmente el espacio intercelular y se conecta con la caderina de una célula adyacente. En las células epiteliales, las uniones adherentes forman zonas extensas denominadas cinturones de adhesión, porque circundan a la célula del mismo modo que el cinturón rodea a la cintura. Las uniones adherentes ayudan a las superficies epiteliales a resistir la separación durante actividades contractiles, como cuando los alimentos progresan a lo largo del intestino. Las uniones desmosomas, como las uniones de adherencia, las desmosomas contienen una placa
y glucoproteínas transmembrana, que se extienden en el espacio intercelular entre las membranas de las células adyacentes y las unen. Sin embargo, a diferencia de las uniones adherentes, la placa de los desmosomas no se une a los microfilamentos. En su lugar, se une a otros elementos del citoesqueleto llamados filamentos intermedios, que están reconstituidos por la proteína queratina. Los filamentos intermedios se extienden desde los desmosomas que de un lado de la célula a través del citosol hasta los desmosomas en el lado celular opuesto. Semejante y disposición estructural contribuye a la estabilidad de células y tejidos. Estas clases de uniones focales son comunes en las células de la epidermis y en las células del músculo cardíaco. Los desmosomas evitan que las células epiteliales se les separen cuando están bajo tensión y que las células cardíacas se separen en la contracción. Las uniones hemidesmosomas se asemejan a los desmosomas, pero no unen células adyacentes. El nombre proviene del hecho de que se parecen a la mitad de un desmosoma. Pero las glucoproteínas transmembrana en los hemidesmosomas son integrinas en lugar de caderinas. En el interior de la membrana plasmática, las integrinas se unen a filamentos intermedios compuestos por queratina. En la parte externa de la membrana plasmática, las integrinas se unen a la proteína laminina presente en la membrana basal. Por ello, los hemidesmosomas no unen a las células entre sí, sino a la membrana basal. Las uniones en hendidura. Las proteínas de membrana llamadas conexinas forman delicados túneles llenos de líquidos denominados conexones, que comunican células vecinas. Las membranas plasmáticas de las uniones en hendidura no están fusionadas como las de las uniones estrechas, sino que se hallan separadas por espacios intercelulares estrechos a través de los conexones. Los iones y las moléculas pequeñas pueden difundirse desde el citosol de una célula al de la otra. La transferencia de nutrientes y quizá de desechos celulares se produce a través de esas uniones en los tejidos avasculares, como el cristalino y la córnea del ojo. Las uniones en hendidura permiten a las células de un tejido comunicarse entre sí. Durante el desarrollo embrionario, algunas de las señales químicas y eléctricas que regulan el crecimiento y la diferenciación celulares viajan por las uniones en hendidura. Estas también permiten a los impulsos nerviosos o musculares difundirse rápidamente entre las células, un proceso crucial para el funcionamiento normal de ciertas partes del sistema nervioso y para la contracción del músculo cardíaco, del tubo digestivo y del útero. Hablaremos también de la membrana basal. En ciertas circunstancias, la membrana basal se engrosa bastante por el aumento de la producción de colágeno y laminina. Diabetes mellitus. Sin tratamiento, la membrana basal de los capilares, que son los vasos más pequeños del sistema circulatorio, aumenta de espesor, particularmente en los ojos y los riñones. Por causa del mal funcionamiento de los capilares, puede desarrollarse ceguera e insuficiencia renal. El epitelio de cobertura y revestimiento. Los tipos de tejido epitelial de cobertura y revestimiento se clasifican de acuerdo con las características a disposición celular en capas y la forma de las células. Disposición celular en capas.
Las células de epitelios de recubrimiento se disponen en una o más capas según la función que desempeña el epitelio. Y tenemos el epitelio simple y el epitelio pseudoestratificado. Diremos que el epitelio simple es una capa única de células que participa en la difusión, osmosis, filtración, secreción y absorción. Secreción es la producción y liberación de sustancias como el moco, sudor o enzima. Absorción es la captación de líquidos u otras sustancias como el alimento digerido en el tubo digestivo. El epitelio pseudoestratificado aparenta tener múltiples capas. Tejidos epiteliales. Epitelio pavimentoso simple. Presenta una única capa de células aplanadas. Se localizan en las partes del cuerpo donde la filtración o difusión son procesos prioritarios. Tapiza el corazón, los vasos sanguíneos. Forman las serosas que tapizan las cavidades torácicas y abdominal y cubren los órganos situados dentro de ella. Epitelio cúbico simple. Consiste en una capa única de células con forma de cubo que participa en la secreción y absorción. Se localiza en los ovarios, en los riñones y en algunos conductos glandulares como la tiroides. Epitelio cilíndrico simple no ciliado. Presenta una sola capa de células rectangulares sin cilios. Tapiza la mayor parte del tubo digestivo y contiene células especializadas responsables de la absorción y de la secreción de moco, que lubrica las cubiertas del tubo digestivo, las vías respiratorias, el aparato reproductor y la mayor parte de las vías urinarias. El moco ayuda a prevenir la destrucción de la cubierta gástrica por los jugos gástricos ácidos secretados por el estómago. Epitelio cilíndrico simple ciliado. Consta de una sola capa de células rectangulares ciliadas y se encuentra en algunas porciones de las vías respiratorias superiores, donde las partículas extrañas quedan atrapadas en el moco y se expulsan fuera de las vías respiratorias a través de la tos y estornudos. Epitelio cilíndrico pseudoestratificado. Contiene células califormes y se extienden hasta la superficie y secretan moco. Cubren la mayor parte de las vías respiratorias superiores, capturan las partículas extrañas y los cilios barren el moco para eliminarlos del organismo. Epitelio pavimentoso estratificado. Consiste en varias capas celulares. El epitelio pavimentoso estratificado queratinizado desarrolla la capa dura de queratina en la capa apical de las células y varias capas subyacentes. Este epitelio se localiza en glándulas sudoríparas del adulto y en una porción de la uretra masculina. Epitelio cúbico estratificado. 2 o más capas de células. Está localizado en el conducto de las glándulas sudoríparas y las glándulas esofágicas del adulto y parte de la uretra masculina. Su función es la protección, secreción y absorción. Epitelio cilíndrico estratificado. Son las capas basales y suelen estar compuestas por células pequeñas de forma irregular. Cubren parte de la uretra en los conductos secretores grandes de algunas glándulas como la esofágica, en pequeñas áreas de la mucosa anal y parte de la conjuntiva de los ojos. Su función es la protección y secreción. Epitelio de transición. Consiste en varias capas de células.
cuyo aspecto se modifica de acuerdo al grado de distensión. Tapiza la vejiga y parte de la uretra. Su función es que permite el estiramiento de los órganos urinarios y mantiene una cubierta protectora mientras contiene cantidades de líquido sin romperse. Epitelio glandular. La función del epitelio glandular es la secreción que se realiza a través de las células glandulares. Una glándula es una célula única o un grupo de células epiteliales adaptadas para la secreción de sustancia dentro de conducto hacia la superficie o hacia la sangre. Hay dos tipos de glándulas, las glándulas endocrinas y las glándulas exocrinas. Las glándulas endocrinas secretan hormonas hacia el líquido intersticial y desde ahí a la sangre. Las glándulas exocrinas son sudoríparas, sebáceas y digestivas. Secretan sus productos hacia el interior de conducto o en forma directa sobre una superficie libre. Las glándulas exocrinas se clasifican en glándulas unicelulares y glándulas multicelulares. Las glándulas unicelulares están constituidas por una sola célula. Las glándulas multicelulares, compuestas por muchas células, como las glándulas sudoríparas, sebáceas y salivales. Las glándulas exocrinas se basan en la forma en que liberan sus secreciones. Incluyen las glándulas merocrinas, opocrinas y docrinas. El tejido conectivo es uno de los más abundantes y de más amplia distribución en el cuerpo. Su función: mantiene unido, sostiene y refuerza a otros tejidos, protege y aísla a órganos internos, compartimenta lisa estructura como el músculo esqueléticos. Representa el principal medio de transporte del organismo. La sangre es un tejido conectivo. Los elementos del tejido conectivo: la célula, la matriz extracelular. Las células dan origen a las células del tejido conectivo y se clasifican en fibroblastos. Son células grandes y aplanadas, con prolongaciones citoplasmáticas. Macrófagos tienen la capacidad de atravesar los tejidos y agruparse con los sitios de intención. Células plasmáticas son pequeñas células que derivan de un tipo de eucocito, secretan anticuerpos, proteínas que atacan o neutralizan sustancias en el organismo. La matriz extracelular, matriz amorfa, es el componente intercelular del tejido conectivo. Su función: da soporte a las células que une entre sí, almacena agua y provee el medio a través del cual las sustancias son intercambiadas entre la sangre y los tejidos. Tiene participación activa en el desarrollo tisular, migración y la proliferación y el cambio de forma. Fibras proteicas, fibras colágenas, son fuertes y resisten las fuerzas de atracción, pero no son rígidas, por lo cual le permite al tejido ser flexible y se encuentra en el hueso, el cartílago, los tendones y los ligamentos. Fibras elásticas son pequeñas en diámetro que las fibras colágenas, se unen y ramifican formando una red dentro del tejido y se componen de moléculas de las proteínas elásticas, la cual tiene fuerza y estabilidad. Fibra reticular son finas, más que las colágenas, y forman redes estructurales. Otorgan, soportan y resisten al tejido. El tejido conectivo se clasifica en tejido conectivo embrionario. Está fundamentado en el embrión y son mesenquima,
Tejido conectivo mucoso. Tejido conectivo maduro. Tejido conectivo carticular. Es una densa red de fibras colágena y elástica incluidas firmemente en condroisulfato, un componente de consistencia gelatinosa que forma parte de la matriz. El cartílago puede soportar mayor estrés que el tejido conectivo denso o laso, conocido cartílago fibrocartílago. Tejido cartílago elástico está constituido por condrocitos dispuestos a una red de fibras elásticas dentro de una matriz extracelular y su función es soportar y mantener la forma del tejido conectivo. Tejido conectivo óseo consiste en el periocito, las médulas óseas roja y amarilla, y el endostitio se aleja de la médula ósea amarilla. Tejido conectivo líquido. Esta forma por el plasma y elementos figurados glóbulos rojos y está localizado dentro de los vasos sanguíneos. Su función es que los glóbulos rojos transportan oxígeno y dióxido de carbono. Los glóbulos llevan a cabo la fagocitosis. Tejido muscular, tejidos nerviosos. Tejido muscular. El tejido conectivo areolar constituye por fibras colágenas, elásticas y reticulares y varios tipos de células plasmáticas. Se localiza en la copa subcutánea, en la mucosa y alrededor de los vasos sanguíneos. Adiposo. Se decompone de adipocitos y células especializadas en almacenar triglicerina. Este tejido se presenta en la copa subcutánica, alrededor de algunos órganos y en la médula ósea amarilla. Mucoso. Fibroplasto disperso en forma amplia, inmerso en una sustancia viscosa y gelatinosa, denso regular, consiste principalmente en fibras colágenas dispuestos en haces y fibroblastos, forma tendones y la mayoría de los ligamentos. Reticular, red entrelazadas de fibras y célula reticular, se localiza en el hígado, bozo y ganglios linfáticos. Elástico, consiste en fibras elásticas libremente ramificadas. Hialino, este es tipo de cartílago más abundante en el organismo y contiene fibras colágenas. Se halla presente en el esqueleto embrionario, en los extremos de los huesos y en la nariz y en las estructuras respiratorias. Tejido conectivo reticular, red entrelazada de fibras y células reticulares. Su localización es en el estroma, armazón de soporte de hígado, vasos y ganglios linfáticos, en la médula ósea roja, donde se originan las células sanguíneas, en la lámina reticular de la membrana basal y alrededor de los vasos y músculos. Su función constituye la estroma de los órganos. Une entre sí las células del músculo liso, elimina de la sangre eritrocitos envejecidos que pasan a través del vaso y microorganismos en los ganglios linfáticos. Tejido conectivo denso regular. La matriz extracelular tiene un aspecto blanco brillante. Consiste principalmente en fibras colagénicas dispuestas en haces y fibroblastos intercalados entre las fibras. Su localización está en la forma de los tendones que une los músculos al hueso. La mayoría de los ligamentos une los huesos entre sí y los aponeurosis, láminas tendinosas que unen los músculos entre sí o los huesos. Su función proporciona unión firme a varias estructuras. Tejido conectivo denso irregular. Consiste en fibras colágenas dispuestas al azar y algunos fibroblastos. Su localización es en el fascia
tejido subyacente a la piel y que rodea los músculos y otros órganos. Región reticular, más profunda de la dermis cutánea. Periósteo del hueso pericotrio, del cartílago. Cápsulas articulares, membranas capsulares que resisten varios órganos, riñones, hígados, testículos, ganglios linfáticos, pericardio del corazón y válvulas cardíacas. Su función es aportar resistencia. Tejido conectivo elástico. Consiste en fibras elásticas libremente ramificadas. Los fibroblastos se hallan en el espacio entre las fibras. Su localización es en el tejido pulmonar, pared de las arterias elásticas, tráqueas, bronquios, cuerdas vocales verdaderas, ligamentos subexorios del pene y ligamentos intervertebrales. Su función es permitir la distensión de varios órganos. Tejido muscular esquelético, fibras largas, cilíndricas, estriadas con múltiples núcleos periféricos unidos a huesos y tendones. Tejido muscular cardíaco, fibras estriadas, ramificadas con uno o más núcleos en posición central, localizado en las paredes del corazón. Tejido muscular liso, localizado en el iris del ojo, pared de las estructuras huecas, como los vasos sanguíneos, vías y áreas pulmonares. Tejido nervioso, constituido por neuronas y células neuroclías, localizadas en el sistema nervioso. Función, sensibilidad a diversas clases de estímulos. Los tejidos musculares están constituidos por células alargadas denominadas fibras musculares o miocitos, que pueden utilizar adenosín-trisfosfato para generar fuerza. Como resultado, el tejido muscular produce los movimientos del cuerpo. Otra de las funciones de los tejidos musculares es mantener la postura y generar calor. De acuerdo a su localización y con ciertas características estructurales y funcionales, el tejido muscular se clasifica en 3 tipos: esquelético, cardíaco y liso. El tejido muscular esquelético está compuesto por fibras largas, cilíndricas, estriadas. Las fibras musculares esqueléticas muestran variaciones significativas en su longitud, desde pocos centímetros en los músculos cortos hasta 30 o 40 centímetros en los músculos más largos. Una fibra muscular es una célula multinucleada bastante cilíndrica que posee músculos periféricos. El músculo esquelético se considera voluntario porque el control consciente puede regular su contracción o su relajación. El tejido muscular cardíaco está compuesto por fibras estriadas ramificadas con uno o más núcleos centrales, en ocasiones 2, unidas por sus extremos a través de engrosamientos transversales de la membrana plasmática denominados discos intercalares, que contienen desmosomas y uniones comunicantes. Los desmosomas fortalecen el tejido y mantienen unidas las fibras durante las contracciones vigorosas. Las uniones comunicantes representan una vía de conducción rápida para las señales eléctricas en todo el corazón. Esto es un control involuntario. El tejido muscular liso está compuesto por fibras no estriadas, por lo cual se denominan lisas. La fibra muscular lisa es una pequeña célula fusiforme, más gruesa en el medio y más delgada en los extremos, con un único núcleo central. Las uniones comunicantes conectan muchas fibras individuales en algunos tejidos musculares lisos, por ejemplo en la pared de los intestinos. El tejido muscular liso puede producir contracciones poderosas, dado que varias fibras musculares se contraen en forma simultánea. En los sitios que carecen de uniones comunicantes, como el iris del ojo, las fibras musculares lisas se contraen en forma individual. El tejido nervioso está constituido por neuronas, o sea, células nerviosas, compuestas por un cuerpo celular y prolongaciones que se extienden desde el cuerpo, múltiples dendritas y un solo axón, y por neuroglías, que no generan ni conducen los impulsos nerviosos, pero cumplen otras funciones de soporte importantes. La reparación tisular es el reemplazo de células deterioradas, dañadas o muertas. Las células nuevas se originan por división celular a partir de la estroma, que constituye el tejido conectivo de soporte, o del parénquima,
cuyas células constituyen la parte funcional de un tejido u órgano. En los adultos, cada uno de los 4 tipos básicos de tejido, epitelial, conectivo, muscular y nervioso, tienen una capacidad diferente para reemplazar las células parenquimatosas debido por lesión, enfermedad u otro proceso. Las células epiteliales que toleran en forma considerable el desgaste e incluso la lesión, en algunas localizaciones se pueden renovar en forma continua. En algunos casos hay células inmaduras o indiferenciadas llamadas células madre, que se dividen para reemplazar a las células perdidas o dañadas. Por ejemplo, hay células madre en sitios protegidos de la piel y el tubo digestivo, que reponen las células descamadas de la superficie apical, y las células madres en la médula ósea roja, que reponen los eritrocitos, los leucocitos y las plaquetas de manera constante. En otros casos, células maduras o diferenciadas pueden experimentar división celular, como por ejemplo los hepatocitos, que son las células del hígado, y las células endoteliales de los vasos sanguíneos. Algunos tejidos conectivos también tienen capacidad de renovación continua, como el hueso, que posee irrigación sanguínea abundante. Los tejidos conectivos como el cartílago pueden reponer las células con mucho menor facilidad, en parte debido a la menor irrigación sanguínea. Con el paso de los años, los tejidos epiteliales se adelgazan en forma progresiva y los conectivos se tornan más frágiles, lo que se evidencia a través de la mayor incidencia de trastornos de la piel y las membranas mucosas, arrugas, la mayor susceptibilidad a desarrollar hematomas, la mayor pérdida de densidad ósea y la mayor cantidad de episodios de dolor y trastornos articulares. También se observa un efecto del envejecimiento sobre el tejido muscular, reflejado en una pérdida de la masa y la fuerza del músculo esquelético, una disminución de la eficiencia de la acción de bomba del corazón y una reducción de la actividad de los órganos que contienen músculo liso. Este contenido fue extraído del libro Principios de Anatomía y Fisiología de Tórtora y de Erickson, la 13ª edición de la Editorial Médica Panamericana. Muchas gracias.